Oiga, no traje el dedo, siempre digo que no traje el dedo y nunca lo traigo. Me quedan los dedos. Parece. Makers, en el día de hoy vamos a dejar de lado las impresoras y vamos a hablar de esta nueva tecnología, el Ainstar de Shiny, un escáner 3D portable que tiene muy buenas consideraciones, una muy buena ficha técnica. Vamos a estar haciendo pruebas acerca de esta nueva tecnología de escaneo 3D, un escáner cómodo y compacto, y vamos a ver cómo se comporta en diferentes situaciones, así que acompáñenme. Bueno, Makers, en el día de hoy entonces vamos a estar contextualizando un poco el tema de este escáner, y es que recordemos que el tema del escaneo 3D es una rama muy nueva de lo que es este nuevo mundo de la digitalización, que va muy de la mano con la impresión 3D. Entonces vamos a hablar específicamente del Ainstar, y es que el Ainstar es un escáner que tiene unas condiciones, y es que es muy práctico con respecto a otros tipos de tecnologías. Realmente es una condición, un tamaño muy práctico si estamos hablando, y eso nos va a ayudar mucho a digitalizar todos los archivos, todos los objetos que nosotros queramos digitalizar, mover a un formato digital al computador al día de hoy. ¿Cómo va el tema del escaneo 3D a nivel mundial? Digamos que al ser una tecnología nueva, todavía se están produciendo nuevas técnicas de escaneo. Hoy en día encontramos, por ejemplo, escaneos de luz estructurada, de láser cruzado, incluso escaneos por infrarrojos o por algún tipo de luz en especial, generalmente. Pero esto conlleva muchos problemas en el tema del escaneo 3D. Esta tecnología, lo que nos presenta Shiny en el día de hoy, que es Ainstar, es una tecnología que se ha vuelto muy asequible en el mercado al día de hoy y nos va a permitir tener muy buenas características en el tema de algunas piezas, incluso en el tema de algunos escaneos de gran tamaño, no sé, puede ser algún tipo de vehículo. Además, el tema automotor funciona muy bien. Y también en el tema, por ejemplo, médico, incluso puede llegar a funcionar de una manera muy aceptable. Entonces, el tema de escaneo 3D ha venido evolucionando. Todavía hay muchos inconvenientes alrededor de lo que hace un escáner 3D como tal. Es un producto tan innovador que todavía desconocemos un poco todo el alcance que puede llegar a funcionar, en el que puede utilizarse, pero realmente es una tecnología que les queremos presentar el día de hoy para que sea más amigable con ustedes. Hablemos de las especificaciones técnicas un poco para entender cómo funciona este escáner 3D. Este escáner tiene un modo de escaneo en especial que se utiliza para el tema de escaneo de objetos, y es de luz estructurada. Cuando hablo de la luz estructurada, estamos hablando de que va a tener dos proyectores en su parte frontal y una cámara que va a captar esa proyección. Entonces es importante que pues siempre esté lo más limpio. Se trata más o menos como de manejar una cámara fotográfica, por decirlo de alguna manera, y pues va a estar compuesto por una serie de lentes. Entonces, dos proyectores que van a proyectar la luz estructurada y una cámara que va a tomar de vuelta esos datos. En cuanto a la profundidad de campo, que es la profundidad que nos permite el tema del escaneo, estamos hablando que Shiny nos dice que tiene un rango de hasta 1400 milímetros. Estamos hablando de 1,40 m de distancia de campo. Generalmente es lo que voy a poder escanear con un escáner de estas características, pero a consideración puede llegar a ser más amplio el tema de la profundidad de campo. Realmente se ha comportado muy bien en ese tema. Tenemos una velocidad de escaneo que ronda cerca de los 14 fotogramas por segundo, que es una capacidad de adquirir los datos en vivo, y eso nos va a permitir que el escaneo sea más fluido y adquiera mayor resolución en algunas piezas que voy a escanear. En cuanto a la precisión, estamos hablando de una precisión de 100 micras, 0.1 milímetros, y puede llegar a tener una precisión de hasta 3 milímetros por punto, que sería como la peor resolución, ¿sí? Entonces va a tener detalles, va a capturar detalles que tengan hasta 100 micras de profundidad, de visión como tal con el escáner. Ahora, en cuanto a la exactitud, el fabricante no nos asegura el tema de la exactitud, que digamos que como es un producto que no se le hace todo su proceso de testeo desde fábrica, pues lo que hacen es simplemente dar el tema de exactitud, como que ellos no aseguran una exactitud. Sin embargo, en el trabajo en el campo, pues se ha visto pues que este escáner como tal trabaja muy bien con algunas características de tamaños y profundidad, conserva muy bien la escala de los objetos que está escaneando.
En cuanto al tema de seguridad, es un escáner que es multipropósito, lo que nos va a permitir, por ejemplo, escanear el tema de rostros y cuerpos con toda la seguridad que nos asegura Shining. Es un escáner muy seguro, tiene una luz que pues nos aseguran que es muy segura con el tema, por ejemplo, a la hora de escanear rostros, donde de pronto la luz puede ser algo intensa. Esto pues es una luz un poco más segura para el tema del escaneo de ojos. En cuanto a el escaneo al aire libre, que es uno de los principales problemas del escaneo 3D, y es que la iluminancia del exterior del ambiente puede ser uno de los inconvenientes a la hora de escanear un objeto pues o muy grande, o por ejemplo con condiciones que toque escanearlo fuera en algún sitio, que no tengamos un estudio controlado para escanear. Y es que Shani nos dice que este escáner es de uso del aire libre, es decir, que vamos a poder escanear en condiciones donde no tengamos una luz controlada, y pues realmente también se ha comportado muy bien en esta situación. Estamos hablando también de que tiene una característica importante, y es una serie de sensores infrarrojos que quedan en la mitad del escáner y nos van a permitir extraer la textura como tal del escaneo 3D. Cuando estoy hablando de textura, estamos hablando, por ejemplo, del color, de las características físicas propias del objeto, de todo este tema visual que nosotros vemos con el objeto, y eso nos va a permitir pues tener un modelo más aproximado en dado caso en que lo queramos utilizar, por ejemplo, en digitalización, en archivo, en restauración, y eso nos va a permitir tener una idea más cercana a lo que es un modelo digital. Los formatos de datos que adquiere este escáner, compatibles por ejemplo con formatos tridimensionales que conocemos habitualmente en impresión 3D, como es STL, OBJ, PLY, tenemos 3MF, que todo eso lo procesa su propio software perteneciente a Shining, donde yo también voy a poder hacer un tema de limpieza del objeto y voy a poder exportar en diferentes escalas los objetos que adquiera con este escáner 3D. Hablemos sobre los requisitos mínimos para operar un escáner 3D, y es que el escáner 3D, aunque Shining nos dice que es plug and play, pues siempre debe estar conectado a un centro de cómputo, un computador donde podamos procesar esos archivos. Shining nos da unos requisitos mínimos para el tema del uso de este escáner, porque obviamente es una adquisición de datos que se está convirtiendo en una nube de puntos muy grande, y eso obviamente va a tener pues un consumo de recursos en el tema computacional. Estamos hablando, por ejemplo, de una tarjeta gráfica dedicada. Generalmente Shining nos dice que tiene que ser una tarjeta NVIDIA, porque se supone que es más compatible con el tema del software. ¿Listo? Estamos hablando también de una memoria de video dedicada de mínimo 4 GB de RAM, y mínimo en RAM vamos a tener 16 GB. Esos son los requerimientos que ellos piden para el tema del escaneo 3D. Realmente, aunque es un escáner plug and play muy fácil de utilizar, pues realmente sí exige una parte de requisitos computacionales, que digamos un computador muy antiguo que no tenga estas características, pues sí se va a ver un poco más afectado con el tema de la adquisición de datos de este escáner. En cuanto al tema del escáner, un escáner muy cómodo, un escáner muy pequeño. Estamos hablando de un peso de 500 gramos según el fabricante, y realmente sí se siente que es muy ligero, por ejemplo, comparado con otros tipos de escáner como el Pro HD de Shining, o por ejemplo el 2X o el H, incluso que lo tenemos acá. Pues son escáneres que en especial este es más ligero. De pronto no suele ser tan cómodo de utilizar como en otras situaciones, y es que este escáner pues se puede sujetar desde una mano, así como lo tenemos, a diferencia de otros escáneres donde tiene toda una manga compuesta para poderlo sujetar. En este caso pues tenemos es que lo agarramos directamente, y lo que sí tiene es una correa pues de seguridad que vamos a poder utilizar para que no vayamos a tener inconvenientes. Entonces esta correa nos va a ayudar a que no tengamos inconvenientes de pronto que se caiga el escáner o demás, pero es muy fácil de utilizar. 500 gramos, que obviamente si lo que estoy haciendo es escanear un objeto muy grande, pues sí ya puede llegar a representar un poco de peso adicional. ¿Qué trae el escáner de Shining al día de hoy? Entonces obviamente tenemos lo que sería el dispositivo del escáner Shining. Este dispositivo pues generalmente viene con una funda de goma, una funda protectora que podemos retirar. Acá yo puedo retirar esta gomita, y lo interesante pues este cordoncito igual ya también nos viene de fábrica, y lo interesante es que tiene un espacio para que yo pueda, por ejemplo, anclarlo a algún trípode y dejarlo como una especie de escáner fijo a la hora de manejar este escáner. Entonces para objetos pequeños desde 5 centímetros, creo que nos dice el fabricante,
hasta 20 centímetros, lo aconsejable es utilizarlo como escáner fijo, y desde los 20 centímetros hasta el 1,40 m lo vamos a utilizar como un escáner de mano. ¿Qué más tenemos? Realmente este maletín que tenemos acá es un maletín que viene directamente de Shinning, y pues es un maletín que se siente cómodo, es muy portable en el tema de poder cargar el dispositivo, el escáner, y viene con su propia correita para que sea más fácil pues llevar el escáner, trasladar el escáner y se vuelva muy portable a la hora de utilizarlo. Nos viene con un pañito para poder limpiar el tema del escáner, no hay ningún problema con eso. Y en el interior vamos a tener esta tabletica. Es una tabletica que nos va a permitir, por ejemplo, hacer todo el tema de calibración del escáner. Igual, la calibración es muy sencilla de realizar. Nos da, y es lo interesante del software de Shiny, que nos da el paso a paso de cómo debería realizarse el tema de la calibración 3D. Eso es un proceso de 5 minutos, y pues no todo se hace a través de esta tableta que tenemos acá. Se utilizan estos puntos para la alineación y se utiliza la parte blanca para el balance de blancos. ¿Qué más tenemos acá en el tema del escáner? Tenemos pues un espacio donde podemos ubicar cada uno de los dispositivos, el escáner y los cables que vienen internamente para la conexión. ¿Qué cables tenemos en este momento? Tenemos esta guaya de cable que va conectada tanto al computador como al escáner 3D. Entonces es como la guaya principal, el cable principal. Entonces lo bueno es que este acople es un acople rápido para la utilización del escáner, un acople de 8 puntos, y pues una conexión USB habitual para conectar al computador. Y en esta parte va a ir el tema de la fuente de poder. Entonces tenemos este tema, es un cable de conexión principal, el cable más importante del escáner 3D. ¿Qué más viene el tema? Viene el cable de poder, y adicionalmente pues viene su fuente de poder o su adaptador. Lo ideal de cada uno de estos espacios es colocar, por ejemplo, este adaptador que va a ir conectada a la guaya principal del escáner. Adicionalmente tenemos el tema de los marcadores. El tema de los marcadores se utiliza para objetos complejos que voy a utilizar en el escaneo 3D, y también para objetos que son muy simétricos, que se ven igual por todas las caras. Entonces pues son stickers consumibles, generalmente los utilizo colocándolos encima del objeto, y eso nos va a permitir digitalizar con el Ainstar pues el objeto de pronto que tiene unas condiciones muy difíciles de escaneo, ya sea que sea de color negro, metálico, o simplemente porque la geometría pues nos obliga a utilizar este tema de marcadores. El Ainstar es completamente compatible con la alineación por marcadores. Bueno, con todo esto que hemos visto, hablemos entonces de las aplicaciones. Como ven, la capacidad de este escáner igual, aunque es un escáner económico que tiene de pronto precisiones que con algunos detalles muy pequeños no suelen ser los mejores, pues realmente es un escáner que nos va a permitir trabajar al día a día en todo lo que necesitamos. Tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, desde el tema educativo, por ejemplo, el tema de escanear algún modelo que yo quiera representar para la enseñanza, para la apropiación de algún concepto de más. El tema de escuelas funciona muy bien, primero porque es un escáner asequible, y segundo porque su capacidad me permite trabajar con diferentes ambientes, como se trabaja por ejemplo en las escuelas, en el tema de universidades y demás instituciones. Otra aplicación importante es el tema, por ejemplo, biomédico, aunque no es un escáner que nos asegure exactamente las mejores adquisiciones, las mejores precisiones. Sin embargo, trabaja muy bien el tema de adquirir muy fácil la característica de, por ejemplo, una persona que necesita alguna reconstrucción, el tema de prótesis y órtesis, trabaja bien. Un tema de digitalizar el rostro o el cuerpo humano nos funciona muy bien a grandes rasgos con el tema de este Ainstar. En el tema de realidad virtual y aumentada también funciona muy bien, porque me va a permitir digitalizar una gran variedad de objetos que yo después voy a poder llevar al equipo de cómputo, y con un programa, ya sea Blender o similar, voy a poder llegar a animar a través de ese objeto 3D pues lo que necesite, lo puedo traspasar al tema de realidad virtual e incluso al tema de realidad aumentada. En el tema de ingeniería, en el tema, por ejemplo, de piezas que necesitan una alta exactitud, una alta precisión, pues hay casos especiales, por ejemplo, como lo vemos como el tema de la motocicleta y demás. Van a haber casos especiales
donde algunas superficies, como el tema de brillantes, como el tema de incluso de ángulos o espacios que no se vean, pues van a ser muy difíciles de adquirir. Igual el software te va a ayudar en gran parte como a rellenar esos espacios, pero como que lo hace adrede, como que no procesa la información que tiene alrededor, no entiende las características que tiene alrededor y lo que hace es cerrar bruscamente algunas áreas, por ejemplo, de los escaneos. Otra aplicación importante suele ser el tema de ingeniería inversa, aunque no es un escáner diseñado para tal fin, pues se puede llegar a tener una parte de ingeniería inversa para poder reconstruir, sacar alguna especie de medidas o demás con el escáner, que pues para hacer un escáner de tipo iniciación o un escáner de uso básico, pues cumple muy bien con estas características. Lo que vamos a hacer con el tema de Instar ahora es pasarlo por una serie de pruebas y a partir de esas pruebas vamos a ver esas capacidades y esas diferentes aplicaciones que le podemos dar al dispositivo. Vamos a hacer una prueba desde el tema de Instar de modo fijo, con algunas piezas grandes, algunas piezas un poco más grandes en el exterior, y para eso pues vamos a instalar y ustedes van a estar viendo todo lo que vamos a utilizar para poder hacer un escaneo pues efectivo, ¿listo? Bueno, lo que vamos a hacer con este tema del escáner es utilizarlo como escáner fijo. Entonces para eso voy a utilizar pues un trípode. Voy a acomodar el dispositivo aquí para que yo pues lo pueda enganchar a un trípode más grande y pues utilizarlo como modo escáner fijo. Igual vamos a estar viendo en el software cómo se utiliza este modo escáner. ¿Listo? Entonces prácticamente quedaría de esta manera y pues está listo para instalarse en cualquier trípode pues, habitual para fotografía que tengamos. Bueno, lo que tenemos aquí es el tema del software que es propio de Shining, y lo que vamos a hacer acá es crear primero el tema del proyecto. Entonces creamos un proyecto que se llama test, por ejemplo, y lo ubicamos en cualquier carpeta que tengamos acá, nuevo. Vamos a escoger aquí principalmente si es un objeto, como pues vamos a escanear este objeto pequeño, pues lo que vamos a hacer es colocarlo aquí en un objeto de dimensiones de 10 centímetros y tiene una forma de alineación, ya sea por características, textura, o una alineación híbrida por marcadores. Generalmente utilizo la alineación híbrida, y aquí la selección de la resolución. Vamos a dar con una resolución media, escaneo con textura habilitado. Empezamos aquí, mejor, y aplicar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el tema del escáner como tal, un indicador de calidad de escaneo y pues una serie de ajustes del tema del escáner. Lo voy acá en vista previa y vamos a ver cómo se comporta el escáner con esta pieza pequeña. Entonces lo que tenemos acá es una vista de lo que es como el primer escaneo que hacemos en esta prueba, y pues recuerden que esto tiene un sensor infrarrojo. Entonces el tema del sensor infrarrojo nos permite extraer estas texturas que yo puedo igual pues quitar del modelo tridimensional y tener una aproximación de este acople que estamos acá escaneando, o volver a activar las texturas sin ningún problema. Y lo que vemos pues es que ya tenemos una aproximación. Claro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que escanear diferentes zonas de estos objetos pequeños para poder pues obtener la mayor cantidad de caras posibles. He utilizado el tornamesa, que es como una mesita que me permite girar la vista respecto al escáner. Entonces tengo este tornamesa, y eso también me va a permitir pues la facilidad de cubrir la mayor parte del objeto tridimensional. Le he puesto marcadores, como por ejemplo cuando hay piezas difíciles de procesar, pues lo que hago es utilizar este tornamesa con marcadores. Si esta pieza fuera de un color diferente, de pronto un color que me genera problemas, para ello utilizaría alguna técnica para poner mate la superficie. Puedo utilizar, por ejemplo, alcohol con talco, ¿cierto? Puedo ponerle talco, o incluso puedo pintar la pieza si necesitáramos. Pintar la pieza, por ejemplo, yo utilizo pinturas de base de agua, o incluso algún tipo de spray para escaneo 3D. Entonces procesemos esta pieza a ver qué es lo que podemos seguir escaneando y ya vemos el resultado. Eso es lo que tenemos en el tema de esta pieza pequeña. Dense cuenta de, por ejemplo, unos factores. Por ejemplo, aquí esta pieza no es completamente hueca, ¿cierto? Tendría que pronto tratar de escanear el interior, pero pues esto no es un escáner de metrología, es un escáner que pues, nos brinda muy buenas características
pero tiene una dificultad evidente y es el tema de las profundidades. Digamos que aunque esto es una pieza completamente hueca, pues no capta 100% el tema del interior de la figura. Sin embargo, a grandes rasgos en cuanto a dimensiones, podemos ver el tema de su forma principal, cómo tiene aquí sus partes como para colocar parte de tornillo y demás. Y esto, por ejemplo, aquí lo ha escaneado con textura, yo puedo simplemente cerrar el tema de la textura, ¿cierto? Aquí alcanza a verse una especie de grabado que tiene. Y esto yo lo puedo llevar a una herramienta de medición. Entonces, aquí en la herramienta de medición, yo puedo, por ejemplo, tratar de aproximar un punto sobre el otro y sacar las características de medición, que es para lo que principalmente también nos funciona esta herramienta. Nos dice que tiene más o menos 8,5 centímetros de alto, que es lo que tiene la pieza en este momento. Y pues todo esto lo puedo procesar, como decía, en cuenta a través de el software. Lo que quedaría aquí es guardar el tema del escaneo y lo puedo guardar en diferentes formatos, incluyendo el escaneo completo. Lo que hago es simplemente ubicar la carpeta de test, que fue la que creamos, y guardamos aquí el archivo del scan, por ejemplo, y nos da una opción, por ejemplo, el tamaño del escalado. Nos dice más o menos unas precisiones aquí de hasta 2 decimales para saber cuánto va a tener en volumen este escaneo. Le vamos a aplicar y él automáticamente va a guardar todos los archivos. Pero esta pieza estaría lista, por ejemplo, para llevarse a un prototipo o un modelo. Por ejemplo, el tema de esta mochila ya nos representa un tema de complejidad. Sin embargo, el tema del infrarrojo nos permite tener características en colores negros. Esta mochila, por ejemplo, no fue totalmente escaneada. Habría que realizar más pasadas, habría que, por ejemplo, no sé, tratar de aplicarle algo, por ejemplo, a la mochila para que, aunque la tela igual no tiene reflexiones, igual le cuesta un poco el tema del sensor del escáner, pues activar como estas zonas negras. Lo ideal es ver la capacidad de que las zonas negras queden en el escáner 3D. Hay muchas zonas negras, por ejemplo con la del brazo, donde sí quedan las partes 3D porque alrededor tiene otra textura diferente o un color diferente. Acá es un poco más complicado. Si yo elimino aquí el tema de la textura, voy a ver que sí logra recuperar algo de la textura como tal, como de la rugosidad de la tela, pero no logro sacar toda la maleta como tal. Puede ser por tema de tamaño, puede ser de pronto por tema de que la misma precisión del infrarrojo del escáner como que no tiene la capacidad de adquirir todos estos datos, pero esto también nos muestra la capacidad real con respecto a texturas y colores, por ejemplo, como el tema del color negro o el tema de los metálicos, que también generan un problema grande a la hora del escaneo. En el tema aquí de las partes metálicas, pues hemos escaneado el Inscan, el Pro H de Inscan. Y digamos que una ventaja es el tema de que no es tan reflectante a la hora de escanear, por ejemplo, otras superficies metálicas como que sean completamente limpias, por ejemplo, algún tipo de aluminio, algún tipo de acero. Entonces, que tenga este color le ayuda al Instar a escanear este escáner que tenemos acá.
pero realmente no se logra adquirir la totalidad de los datos. Es una superficie que es pequeña, se puede escanear con facilidad de pronto con otro tipo de tecnología, pero a Instar le va a costar también volver a sacar este nuevo tema de precisión. Por ejemplo, las rejillas que tiene, pues el color y la forma general la adquiere muy fácil. De hecho, es un escáner muy fácil de manipular. Es uno de los escáneres que cualquier persona con o sin experiencia puede utilizar. Esa parte es muy relevante porque no necesitas conocer tanto del proceso de escaneo, sino simplemente escanear el objeto y el software te va a llevar paso a paso. Las superficies metálicas, lo mejor sería pintarlas, en este caso con algún tipo de spray que pueda generar como una opacidad que sea de color mate. Y por ejemplo aquí vemos ya que por ejemplo no se escaneó la parte trasera del escáner y pues él intentó rellenar toda la parte trasera del escáner. Entonces eso es una ventaja. Digamos que aquí sacó todo, el algoritmo trató de cerrar fuertemente lo que sería el escáner, pero con esta forma se puede trabajar. De hecho, vean la calidad de esta adquisición de datos y la precisión. Aunque esto no lo toma como huecos, pues deja la textura de la forma como para poder identificar que en efecto hay una especie de rejillas ahí. Entonces eso es importante, la calidad de este escáner con superficies metálicas. Habrá otras superficies metálicas que no agarre tan bien y que toque pintar, pero lo que vamos a ver en las otras pruebas. En cuanto al tema de anatomía, es un escáner que, aunque vuelvo y recalco que no es de una alta precisión, pues adquiere muy fácil los datos. Cualquier persona que tenga o no tenga conocimiento lo puede hacer de una manera muy fácil. Y es que vemos que el modelo, aunque no es el mejor modelo, de pronto, se puede utilizar, por ejemplo, para el tema de células o ergonomía, y eso te va a permitir, por ejemplo, crear diseños personalizados.
Bueno, en conclusión, entonces, ya hemos visto lo que fue diferentes proyectos con el Lista, un equipo muy, digamos, fácil de utilizar, muy sencillo de utilizar, también es muy accesible en el mercado al día de hoy. Es de los escáneres que yo he visto que tienen muy buenos resultados a un bajo costo. Y como se dieron cuenta, estuvimos entonces hablando y escaneando acerca de las piezas pequeñas, estuvimos hablando de las piezas como el brazo, que es una pieza con mayor volumen y un poco más de complejidad, y también estuvimos escaneando algunos rostros y cuerpos, y hasta la prueba final, que fue la motocicleta. En esencia, el escáner pues, se proyecta muy bien, es un escáner que funciona muy bien y se ciñe mucho a la ficha técnica de Shiny. En esa parte no hay problema. Y para hacer un escáner, digamos que de uso comercial, de uso básico, pues cumple muy bien con algunos estándares. En dado caso que yo quiera, por ejemplo, ver a grandes rasgos una medida, por ejemplo, que quiera digitalizar algo, funciona muy bien. Estamos hablando del tema de ingeniería, puede llegar a quedarse corto en algunas situaciones, pero se puede ayudar, por ejemplo, con el tema del escáner, con el spray 3D, con algún tipo de talco, algo que matice algunas zonas, por ejemplo, en el tema de la motocicleta, puede haber adquirido todos los datos, aunque se comportó muy bien al aire libre, tal cual como lo dijo el fabricante. Y es que realmente es un escáner que es fácil de usar, viene muy cómodo con sus accesorios, que es algo que le da un plus adicional al escáner como tal. Viene con sus marcadores y también funciona con diferentes sistemas de alineación. El software es muy bueno. Claro que en estos escaneos nunca terminamos el tema de postprocesar como tal la pieza. Se exportó como tal el archivo, pero el fuerte está después de que obtienes el archivo. Si ya toca redibujar el diseño, si ya toca, por ejemplo, reconstruirlo, en algunos casos completarlo, pues se puede hacer en un software posterior a lo que es con Shiny 3D. Entonces, eso es todo lo que tiene que ver con el tema de la review. Es una review pues muy interesante porque es el primer escáner que traemos aquí al canal. Este escáner igual lo pueden adquirir aquí en la rutina 3D. Vamos a dejar nuestra página web ahí también para que entren y chequen todo el tema de escáneres que tenemos. Y es que realmente Shiny nos ha sorprendido mucho con estos escáneres de bajo consumo también, de bajos recursos, también por sus bajos costos y por la gran capacidad que tiene a la hora de utilizarse en unos proyectos cotidianos. Entonces, síganos en nuestras redes sociales. Si les gustó mucho este tema del video, apóyennos, déjenos sus comentarios. Y cualquier duda que tengan, saben que pueden consultarnos en rpi3d.com o todas nuestras redes sociales. Y nos vemos en otro video.